Ya muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Bienvenido a la sesión número 2, ¿cierto? De las presentaciones de los profesionales que estamos haciendo. Hoy en día tenemos al señor Edwin Varela Donoso, ingeniero especialista eléctrico, ¿cierto? De Metro Santiago, Chile, que hoy día justamente nos va a hablar sobre el sistema eléctrico de Metro de Santiago, ¿ya? Tengo el agrado de conocer a Edwin hace mucho tiempo, colega de universidad y grandes amigos, así que espero la mejor disposición para el profesional que nos va a hablar hoy en día, ¿ya? Así que dejo con usted al señor Edwin Varela, que se va a presentar y las consultas obviamente siempre van a ser al final, ¿ya? Eso, adelante señor Edwin. Hola a todos. Bueno, ya me presentó Carlos, ¿cierto? Soy ingeniero especialista eléctrico de Metro de Santiago y específicamente estoy en la división de proyectos. ¿Qué hacemos en la división de proyectos? Se hacen las nuevas líneas y las extensiones de las líneas. O sea, los proyectos de construcciones, todo lo nuevo de Metro, nosotros lo ejecutamos. ¿Ya? También, bueno, esta presentación iba a ser a las 6 de la tarde, pedir mis disculpas, llegué atrasado, hay mucho auto en Santiago, mucho taco, incluso supe en las noticias por ahí que el año 2021 iba a ser el año de mayor venta de autos en la historia de Chile. Entonces eso significa que para el próximo año, cuando ya ojalá se normalice todo el tema, los tacos van a ser peores. Entonces ahí cobra importancia el transporte público y en mi caso Metro. Metro tiene una planificación muy ambiciosa de proyectos. Yo actualmente estamos trabajando en la extensión de línea 2, que comprende 4 estaciones hacia el sur desde las cisternas. También está el proyecto de extensión línea 3, que son 3 estaciones en el norte desde Los Libertadores hacia Quilicura. Y el más grande es la línea 7, que va desde Renca hasta Vitacura, que son 19 estaciones. Pero también está ahí, está anunciado y está casi ya para empezar las licitaciones, la línea 8 y la línea 9. Entonces, hay mucho trabajo en lo que es proyectos de metro, ¿ya? Bueno, y también para qué decir, nuestros colegas, primos hermanos, que son F, que también es del rubro ferroviario, y ellos se están potenciando mucho. Está el tren a Melipilla, en el sur también, allá en Concepción, están haciendo hartas cosas. Entonces, eso es para que, como antecedente de mi rubro de trabajo. Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? Una introducción, experiencia internacional en otros metros, la estructura física, operación nominal versus degradada, interfaces de sistema eléctrico con la obra civil, interfaces de sistema eléctrico con otros sistemas, mantenimiento del sistema eléctrico y montaje. ¿Ya? Metro de Santiago es la empresa de transporte de pasajeros Metro S.A. Es una sociedad anónima cuyo dueño es el Estado de Chile, mediante el Ministerio de Hacienda y Corfo. ¿Ya? Su visión es proveer como empresa protagonista el transporte público integrado con una red en expansión. Esa es la frase de mi división, que es la de proyectos, ¿cierto? La expansión. Una experiencia de servicio segura y confiable con eficiencia y sostenibilidad, contribuyendo a una mejor ciudad. Entonces, palabras simples, es el tren subterráneo de la ciudad de Santiago. Ahí está el plano de la red de metro actual. Entonces, contando el año 2019, que fue como el último año normal, porque ahora ha bajado a la tercera parte la afluencia de
de pasajeros. Hubieron el año 2019 703,7 millones de viajes. La red de metro tiene 136 estaciones, 140 kilómetros de túnel y son 7 líneas, ¿cierto? La 1, la 2, la 3, la 4, la 4A, la 5 y la 6. Entonces aquí puse la historia metro, hito importante, por ejemplo, que el año 1968 se firma el decreto donde nace Metro, 1968. En 1975 se inaugura el primer trayecto, San Pablo-La Moneda. El 89 pasa desde el Ministerio de Obras Públicas, pasa a ser sociedad anónima, lo que les nombraba, ¿cierto? Entonces, ahí fue el fin de la dictadura, ¿cierto? Fue como la intención de empezar a privatizar la empresa, aunque todavía no es privada, y ojalá que nunca lo sea, ¿cierto? Porque es un bien de uso público, y los proyectos se evalúan con rentabilidad social, no solamente con rentabilidad pecuniaria monetaria. Ya, el 2007 se inicia el Transantiago. Esto fue un tremendo cambio para la operación de Metro, porque pasa de 331 millones de viajes anuales a 600 millones de viajes, pero así de un año al otro. Entonces se estresó mucho el sistema. Y el año 2017 se pone en servicio la línea 6 y al año siguiente la línea 3. La tracción ferroviaria, la tracción eléctrica, nace en Berlín en 1870 y era un pequeño tractor construido por Siemens. Ya desde ese inicio Siemens se empieza a hacer común en lo que es electrificación en tracción. Incluso nosotros hoy en día estamos trabajando con ellos en la extensión línea 3. En 1890 empieza a funcionar en Londres el primer ferrocarril metropolitano eléctrico y en 1914 en Estados Unidos se efectúa la primera electrificación de una red ferroviaria. ¿Ah? Hay una foto de antaño ahí de Google, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos acá en Metro Santiago diferentes tipos de electrificación de los trenes, ¿ya? El primero que le puedo mostrar es la barra guía, que se utiliza con ruedas neumáticas. Entonces arriba está el plano de cómo, un plano así de corte, y abajo una foto en terreno. Entonces se tiene la barra guía sujeta de aislador. Esta barra guía está en 750 volts de corriente continua. 750 volts continua. ¿Ya? Y luego hay una pista de rodado, que es donde va la rueda neumática del tren, y está el riel, que para nosotros cumple una función muy importante. Bueno, la primera es, el riel también te guía el tren, ¿cierto? Para que no se descarrile. Y la segunda función, pero que es importante, es el retorno de corriente. Entonces, por la barra de guía es el positivo y por el riel es el negativo. Entonces ahí tú tienes la fuente de corriente continua. Tercer riel, mismo esquema, arriba un plano, un bosquejo dibujado, ¿cierto? Y abajo lo real. Entonces están los rieles y hay un tercer riel hacia un costado. Y por último, bueno, los dos anteriores son en 750 volts, ¿ya?
Y por último, en los últimos proyectos, lo más moderno que estamos utilizando es catenaria. Entonces, es en 1500 volts. Y acá el tren se alimenta desde arriba mediante una toma corriente que es el pantógrafo. ¿Ya? Y acá hay una comparación. Por ejemplo, en lo que es alimentación eléctrica, para la línea 1, 2, 4, 4A y 5, se utiliza 750 volts de corriente continua y cómo se capta mediante barras de guía o tercer riel. Las líneas 6 y 3 se ocupa catenaria rígida y su tensión es 1500 volts. Beneficios de 1500 volts, que hay menor inversión porque la corriente baja y menor gasto de energía. Bueno, la corriente baja, eso te lleva a utilizar un conductores de secciones menores. ¿Ya? Entonces, ahí hay un ahorro y menor gasto de energía porque como la corriente baja, el I cuadrado R también baja, las pérdidas. Entonces, ese es un beneficio. Pero también tiene beneficio la barra guía en 750. No, perdón. ¿Y qué otro beneficio tiene la catenaria? Que es mayor seguridad eléctrica, porque al estar arriba, la catenaria, en caso de que entre una persona a la línea, no hay mayor riesgo de que se electrocute, porque no tiene cómo tomar el positivo. El riel, por norma eléctrica, norma ferroviaria, seguridad eléctrica, no puede superar los 40 volts. Entonces, y normalmente es menor la tensión, entonces el riel no es el peligro es la barra guía o el tercer riel que lleva el positivo, que son 750 volts. Cosa que no ocurre así en la catenaria que va instalada arriba del túnel. El circuito de tracción, ¿cierto? Ahí arriba tenemos un bosquejo, un croquis de qué se trata esto. Entonces tú tienes una subestación rectificadora, que es el cuadrado que está a la izquierda, y se conecta arriba con la catenaria. Y ese sería el polo positivo. Y abajo, ¿cierto? Lo ven abajo, ese vendría a ser el polo negativo y se conecta con los rieles. Entonces la locomotora o el tren, mediante un pantógrafo, se alimenta en el polo positivo y mediante sus ruedas hacen contacto con el riel y se cierra el circuito para el retorno de corriente por el lado negativo. Entonces, ahí se cierra el circuito. Entonces, tenemos una fuente de energía, una línea de contacto que en este caso es la catenaria, una locomotora que utiliza la corriente y un conductor de retorno que cierra el circuito, que son los rieles. Listo. Eso es en términos simples. En cuanto a la fuente de energía, será una subestación eléctrica que efectúa una transformación, es decir, una conversión de corriente, ¿cierto? Esta subestación que alimenta la línea de contacto estará a su vez alimentada por una línea de alta tensión a partir de las centrales generadoras o de subestaciones transformadoras. Estos reciben 20.000 volts, estas subestaciones, y las transforman a corriente continua. Por lo tanto, entre medio hay transformadores, hay rectificadores y todos elementos de maniobra y protección, ¿no? Otro punto es que un sistema de tracción eléctrica puede ser visto desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, el del transporte de la energía hasta el pantógrafo,
y por otro, el de la utilización de esta energía en el vehículo motor. Entonces, tú puedes ver hasta catenaria riel, esa es una parte. Cómo llevas tú la energía para que la tome el tren. Y la otra es cómo la utiliza. Entonces, ya desde los polos de pantógrafo y los toma corriente y todo su circuito por dentro del tren. Incluso el tren también pero tiene inversores que llevan para sus servicios auxiliares, transforman a corriente alterna. Y en algunos casos también tienen inversores para sus motores asincrónicos. Ya, entonces la parte la parte del tren hacia afuera, cómo llego con la energía hacia la catenaria. Entonces tú tienes una empresa, ¿cierto?, de transmisión eléctrica, en este caso la más común es Transelec, ¿cierto?, que en la parte de abajo de este croquis. Tú llegas a la subestación de alta tensión, que es cuadrado, y bueno, nosotros tenemos Transelec, por poner un ejemplo, llega ahí en Neptuno, tenemos una subestación de alta tensión de 220 kilovolts a 20 kilovolts. Entonces, por poner un ejemplo, y de ahí desde los 20 kilovolts se meten al túnel. Hay una distribución en media tensión ya subterránea y se distribuye hacia cada subestación de rectificación. Nosotros la llamamos SER, ¿cierto?, para no andar repitiendo siempre subestación de rectificación, subestación eléctrica de rectificación, no, SER. Todos en Metro entienden que es SER. ¿Ya? Es una alimentación radial. ¿Ya? Y esta, a través de cables de tracción, inyectan corriente continua a la catenaria, a la línea. ¿Ya? Acá un ejemplo de un rectificador que nosotros utilizamos. Entonces son dos rectificadores de 6 pulsos, pero al tener sus transformadores, uno delta estrella y el otro delta delta, en la salida del rectificador se generan 12 pulsos. Entonces con eso logramos una mejor rectificación. ¿Ya? Por ejemplo, este es un pantallazo real de una medición real. No, perdón, esto es de una simulación eléctrica. Uno pone los parámetros en un software y entonces tú generas, tú ingresas las condiciones, por ejemplo, la cantidad de trenes, las características de los trenes, todo eso, y él te calcula parámetros. Y con esto podemos diseñar el sistema eléctrico de cada línea. ¿Ya? Y este es un ejemplo, yo quise poner este ejemplo, que es la tensión de pantógrafo en línea 3. Entonces, vemos una línea horizontal verde y vemos otra línea horizontal naranja. Esos son los límites de voltaje según norma. ¿Ya? No, perdón, la amarilla. Amarilla es la tensión máxima y naranja es la tensión mínima. Y esas son por norma, son los límites de tensión. No puede exceder ni disminuir para que el tren tenga un correcto funcionamiento. En verde es la tensión nominal, 1500 volts. ¿Ya? Entonces, cuando se echa a correr el programa, indica los voltajes que está teniendo ya con circulación de trenes. Entonces, ahí hay unas variaciones, pero en general está en torno de los 1500 volts. En rojo tenemos la intensidad corriente que pasa por el pantógrafo.
Entonces es cierto que el tren acelera, entonces esos son los picos de corriente. Acelera cuando sale de la estación. Se mantiene una velocidad constante, frena, se mantiene en la estación y para salir nuevamente de la estación acelera, y así. Bueno, acá abajo no le comentó esto, abajo dice PK. También eso es dentro del glosario que tenemos nosotros. PK es punto kilométrico. Entonces se elige un punto cero y se empiezan a contar los metros, los kilómetros. Ya en la línea 3, aquí está en la línea 3 son 18 kilómetros. Bueno, a ver, 21 kilómetros, perdón, 21 kilómetros. ¿Ya? Y esto aquí está empezando desde el 6 hasta el... ¿ya? Entonces, este es el recorrido que hace el tren en toda la línea. Y abajo la corriente no es cero porque siempre tiene iluminación, tiene servicios auxiliares que el tren está utilizando. ¿Ya? ¿Qué necesita energía? En una línea de metro, la energía la necesita el tren y también la necesitan las estaciones y los talleres. El tren la utiliza mediante catenaria, que es lo que dijimos, que alimentado desde la SER. ¿Ya? Eso es para mover el tren. Pero también se utiliza para el control de trenes y otros sistemas. Entonces hay sistemas de comunicaciones del tren que también ocupan energía. Y estos están en la estación, estos controles del tren. ¿Ya? ¿Y qué es lo otro que ocupa mayor consumo? Las estaciones y talleres. ¿Qué consumo? Iluminación, equipo electromecánico y otros servicios. ¿Ya? Bueno, ahí puse alguna abreviatura, que es lo que se ocupa en SEAT, su estación de alta tensión, CDC, Centro de Distribución de Carga, SER, su estación de rectificación, SAF, su estación de alumbrado y fuerza. Aquí hay unas fotos para que vean un poco en terreno lo que se hace. Ven ahí, está el SEAT Neptuno, que es la subestación de alta tensión Neptuno, que se la nombré. Ven las torres de alta tensión, ¿cierto? Llegan a una subestación tipo GIS, que es esa como con techo azul, y al lado está el transformador. ¿Ya? El transformador de 220 a 20 kV, que está tapado, son unos muros que se ven nomás. Si ven un poco más allá, ven la resistencia puesta a tierra. Otro SEAT que tenemos, pero este solo 20 kV, es un conjunto de celdas en el Seattle Cochrane. Esta es una barra. Esta es la barra T900 que alimenta las líneas 6 y 3. Y esta se encuentra ya en Metro Moneda, en el edificio corporativo. Atrás hay un edificio, se podría decir, técnico, recintos técnicos, y tenemos esta, o sea, una barra, hay muchas más para las otras líneas. Desde acá se alimenta los CDC, y este es el CDC de línea 6, que es el CDC de Franklin. Entonces ahí hay una foto también, son celdas en 20 kV. Desde el CDC Franklin se alimentan las subestaciones de rectificación. Acá hay una foto del hacer Lo Valledor, ¿ya? Un transformador de 20 kV a 1175 volts, la lleva a 1175 volts, que ya es un voltaje más manejable, más aceptable para el rectificador. ¿Ya? Y también
el CDC Franklin alimenta a la subestación de alumbrado y fuerza, que son los SAF. Y ahí podemos ver un transformador, más atrás una UPS con las baterías y diferentes elementos. Este es un mapa, un plano de la línea 6, como para explicar un poco la composición del sistema eléctrico, ¿ya? Desde el Seattle Cochrane, que fue lo que vimos, se alimenta el CDC, el Centro de Distribución de Carga, alimenta de forma radial cada SER. Tenemos la SER de Talleres, que en este caso está en un extremo, después está la SER Lo Valledor, la SER de Ñuble y la SER de Inés de Suárez. ¿Ya? Y a la vez alimenta las subestaciones de alumbrado y fuerza, que son las que energizan las estaciones y todos los servicios. ¿Ya? Entonces tenemos de forma de anillo, alimenta la estación 1, estación 2, estación 3, estación 4, 5, 6, y así. ¿Ya? Se hacen 2 anillos. En caso de que se pierda la alimentación por una línea, se tiene un bucle que se cierra el bucle, y con esto se pierde solo el tramo identificado de falla. ¿Ya? Aquí es lo mismo explicado en un diagrama de bloque. Esta es la distribución eléctrica de metro en alta tensión. ¿Ya? Para la línea 6 y 3 tenemos los centros de distribución de carga. ¿Ya? Hay otras subestaciones que en Lord Cochrane propiamente tal, hay 3 transformadores que transforman de 110 kV a 20 kV. Recibe desde Chilectra, de la subestación Renca y Ochagavía. Neptuno recibe de Transelec. Y también está el otro centro de distribución de carga que está como en isla de todo el otro sistema de metro, que es la línea 4. El central de línea 4 y 4A. ¿Ya? Aquí el mismo plano de la red de metro, pero para ubicarlos geográficamente dónde están las subestaciones. La estación Neptuno está cerca de Pajarito, y su estación Lord Cochrane, que está en el centro de Santiago Metro Moneda. ¿Qué consiste? O sea, bueno, si lo vemos desde el transformador de alta a media tensión, ¿cierto? Si lo vemos desde el punto de vista de 20 kV, consiste en una barra de distribución, y de ahí salen los cableados 20 kV. Hay una conexión entre SEAT Neptuno y SEAT Lord Cochrane. Todo ese cableado va por la línea 1. Este es un esquema unilineal del SEAT Lord Cochrane de la barra T900. ¿Ya? El enlace que alimenta desde Neptuno y las salidas que van al CDC línea 3 y línea 6. Nosotros utilizamos este esquema porque, bueno, siempre acá la barra de la que se ve, el interruptor que está en medio de la barra es con un interruptor de acoplamiento. Ese normalmente está abierto, pero en caso de que falle una alimentación de un lado, se cierra y se alimentan todas las cargas, en este caso todos los CDC, desde un solo, del lado A.
o del lado B según el fallo. ¿Ya? El SEAT Neptuno, ¿cierto? Ahí están los transformadores de 220 kV y un esquema similar al indicado por los equipo y características. Bueno, es un sistema blindado tipo GIS de 20 kV con barras de distribución, interruptores de enlace, interruptores de alimentación y con interruptores de acoplamiento. Muy importante, todo esto tiene mando, medición y comunicación a escala. Entonces nosotros tenemos unos puestos de control, por ejemplo, ahí también en Metro Moneda, que tú puedes hacer apertura, cierre y puedes hacer maniobra de forma remota. También tiene todas las mediciones, sabes qué está pasando, si, el estado de todos los interruptores, está leyendo voltaje y también está leyendo corriente. Entonces se sabe todo gracias a la gestión de escala. En Ñuñoa también se ve esto para líneas 6 y 3. Los centros de distribución de carga, esto ya empiezan a alimentar las líneas, ¿cierto? Las líneas 6 y 3 se contemplaron la instalación de 2 nuevos centros de distribución, uno para cada línea. ¿Ya? Entonces, ahí en estrella se indica dónde está CDC Calicanto, que es para línea 3, y también la otra estrella es CDC Franklin. ¿Ya? Y su nombre es por las estaciones más cercanas. Entonces, ¿qué tiene? Tiene barra de distribución, ¿a quién? A la tracción y al alumbrado. Y tiene el enlace hacia los SEAT, ¿cierto? Hacia arriba, hacia su alimentación. Por lo que ahí está. SEAT al CDC Franklin. Entonces el CDC de línea 6 contempla los enlaces a los SEAT, llegada que son el ILA y el ILVE, y tiene una barra para la tracción y una barra para alumbrado y fuerza. Bueno, la tracción es con eso se energizan las subestaciones de rectificación y con alumbrado fuerza se energizan las estaciones. Las subestaciones que tienen las estaciones que son las llamadas SAF. ¿Ya? Entonces esto es un sistema blindado tipo GIS de 20 kV que tiene también mando, medición y comunicación a escala y con servicios auxiliares. Estos son sistemas de cargador y baterías de 125 volts, que eso es para asegurarse que no se pierda la tensión de control. ¿Ya? Todo lo que he explicado dentro del centro de distribución de carga se va de forma radial a alimentar las subestaciones de rectificación. Es el dibujo de la izquierda, ¿cierto? Y el dibujo de la derecha quiere decir que el centro de distribución de carga mediante anillos alimenta los SAF, o sea, las subestaciones de las estaciones, hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, según el caso, hacia el oriente, poniente, hacia el norte, hacia el sur, según la línea. Este otro esquema de la misma distribución, para línea 6, en rojo 20 kV, en rojo llego al hacerlo valledor, y en azul los 1500 volts, ¿cierto? Y el hacerlo valledor alimenta la catenaria. También va a Ñuble y va a Inés de Suárez. Misma cosa. Y para los SAF, desde Franklin, alimento Franklin, y desde el mismo estación Franklin voy a
estación Pedro Aguirre Cerda, después paso a la otra estación que es estación Los Valledor, y después llegando hasta la última que es Cerrillo. ¿Ya? Y hacia el poniente lo mismo, Biobío, Ñuble. Entonces, son como solidarias, van así de una en una alimentándose. ¿No? Y ojo que en futuro se va a agregar otra estación que va a ser Isidora Goyenechea hacia el poniente, y se está ya casi, también se está agregando en el oriente, que va a ser una estación, va a ser una estación de combinación con el metro Melipilla, el tren de Melipilla. No sé cómo se irá a llamar eso, pero está listo. Aquí está un centro de distribución de carga, una foto de tamaño más grande para que lo puedan apreciar. ¿Ah? Atrás bueno, están los conjuntos celdas. Atrás se puede ver el transformador de servicios auxiliares. Se ven tableros, y allá se ve el cargador de batería. Algo muy importante. Perdón. Los cables de media tensión. Bueno, voy a hablar de las características y después de las cantidades. Las características es un cable monopolar, no es tripolar como en minería. En minería se ocupa un tripolar armado, acá ocupamos un cable monopolar no armado. La línea 6.3 se ocupó conductor de aluminio, principalmente por un tema económico, pero estamos volviendo al conductor de cobre, que tiene mejores características de conductividad, también bueno, se ocupa menos sección, entonces es mejor para montaje, etcétera. Tiene un blindaje semiconductor, tiene un aislamiento de polietileno reticulado, es el que le da la verdadera aislación a los 20 kb. Después viene un blindaje semiconductor, nuevamente. Después viene una pantalla de cobre, o sea, este cable viene envuelto en una pantalla de cobre, y esa pantalla de cobre se aterriza. Entonces la potencial cero en su superficie. Y por último hay una cubierta mecánica para protegerlo mecánicamente de golpe, de suciedad, ¿cierto? Y también esa cubierta es libre de halógeno. Ya. En cantidad, por ejemplo, los SEAT y SEAT CDC se ocupó cable de sección de 500 milímetros cuadrados, se ocuparon 180 kilómetros. La distribución desde el CDC al ACER, a las varias es cable de 185 milímetros cuadrados, se ocuparon 280 kilómetros. Enlace desde el CDC hacia la SAF, los anillos, el cable de 240 milímetros cuadrados, y se utilizaron 240 kilómetros. Cuando estaba haciendo esta presentación me puse a pensar, oye, a ver si sumo los cables que utilizamos en la línea 6 y 3, la pongo por la ruta 5 y llego a Temuco. Es más o menos la comparación que hice, y de acá de Santiago se llega a Temuco con los cables que pusimos en la línea 6 y 3. Hay que decir los cables que están para las demás líneas, ¿cierto? Entonces, yo me atrevería a decir que se puede recorrer Chile si tiramos todos los cables por la ruta 5. Esta es una forma la forma en que se hace el tendido cable mediante track móvil y se va dejando caer en canaletas.
¿ya? Y ahí están los muchachos ahí tendiendo el cable. Línea 1. Estaciones de rectificación para disponer de los 1500 volts y garantizar un intervalo de operación se requirieron 3 subestaciones de rectificación. ¿Ya? Y para la línea 3 se utilizaron 4 subestaciones de rectificación. ¿Por qué en la línea 3 son 4 y en la línea 6 son 3? La longitud, más que nada, en este caso fue por la longitud de la línea. La línea 6 es de 12 kilómetros y la línea 3 es de 21 kilómetros. Entonces, por eso se utilizó. Y para eso, para asegurar que las subestaciones son suficientes y va a estar la tensión dentro de los rangos de tensiones normativos, se hace la simulación eléctrica. La subestación de rectificación se compone de equipos principales de las celdas de 20 kV, que es lo que recibe desde el CDC. Después, recibiendo estos 20 kV, un transformador lo transforma a una tensión más baja. Esta tensión la recibe el rectificador. El rectificador ya con eso se obtiene los 1500 volts. Después ya están los equipos de corriente continua. Son necesarios para la operación y para la protección ya en la distribución también para 1500 volts. El seccionador SA, seccionador bipolar, hay un interruptor rápido, seccionador de vía SB y protección de sobretensión en riel. Bueno, para explicarle un poco el rectificador ya lo vimos. Seccionador de aislador, un seccionador no se ocupa bajo carga, o sea, sin corriente, y te abre, es bipolar, te abre positivo y negativo. Y tenemos, yo diría, la joyita de los sistemas eléctricos de tracción, que son los interruptores, los IA, que son interruptores ultra rápidos, son mucho más rápidos que los interruptores de corriente alterna. Esto tiene que ser muy rápido porque la corriente continua se queda pegada, se pega. Entonces tiene que ser muy capaz y en un tiempo muy menor abrir. Esto abren en falla de corriente continua. Seccionador SB, es un seccionador monopolar que solo abre positivo, también es sin carga. Y tenemos una protección sobre tensión en riel. Esta protección va midiendo la tensión del riel versus la tensión de tierra. Y si el riel se eleva sobre bueno, hay una curva según norma, pero por ejemplo, sobre los 40 volts, lo que hace es unir tierra con el riel. Entonces, deja potencial cero el riel. ¿Ya? Y con eso se baja el peligro de que el riel se eleve la tensión, un peligro para las personas, y otras también ya empiezan a surgir corrientes parásitas y empiezan a degradar las aislaciones. Eso, para hablar de los equipos principales de una subestación de rectificación. También tenemos mando, medición y comunicación a escala. Entonces tenemos unos PLC, unos controladores que agarran todos los estados, todas las señales, todas las alarmas, todo, las concentran y la envían a la escala. Y el escala se comunica con estos controladores. Y todos estos equipos principales que le estoy hablando deben tener su alimentación de servicios auxiliares mediante sistema de cargador y batería. Bueno, a la izquierda es el esquema de la subestación de rectificación.
¿ya? De todo lo que le he hablado, transformador, rectificador, seccionadores, etcétera. Abajo con su conexión a la línea. Estamos hablando ahí en rojo del positivo, que es la catenaria, en azul el negativo, que es el riel. Aquí una foto de la subestación de rectificación, esta es de Los Valledor. ¿Ya? Acá hay un transformador de tracción. Esta foto es una foto en fábrica de una prueba de nivel de ruido. ¿Ya? Bueno, esos soportes diagonales como para el tema sísmico. Ahí tú pones las tres fases, la pierna, ¿cierto? Una fase, y esta tiene doble devanado. Es lo que le expliqué, uno en estrella, secundario en estrella, el otro en secundario en delta. ¿Ya? Abajo se puede ver equipos de corriente continua. El que está traído es el IA. Ahí se encuentra el IA, allá los seccionadores, los SA y así. Un conjunto de celdas de corriente continua. Equipos de tracción. Los equipos de tracción en las vías permiten establecer zonas de operación y seccionamiento eléctrico para el caso de servicios parciales o para aislar sectores de posicionamiento de trenes en colas de maniobra. Bueno, no es más que nada que la catenaria por diseño no se hace continua, se hace mediante secciones, entonces tiene aislamiento, y este aislamiento nosotros los podemos comandar con unos seccionadores eléctricos. Entonces pueden abrir o cerrar, se pueden unir eléctricamente o aislar eléctricamente unos tramos de la catenaria, tramos de la línea. Entonces, puede, por ejemplo, aislar la mitad de una línea y seguir con un servicio parcial la otra mitad de la línea. Seguir en operación, en funcionamiento. Para eso son los equipos de tracción. Eso es otro subsistema que tenemos nosotros. Bueno, abajo, este es un diagrama de tracción de toda la línea. Te lo quise mostrar, pero es como un unilineal de tracción. ¿Ya? Entonces ahí están identificadas las estaciones con esas pelotitas. En rojo es la catenaria, en azul los rieles, las subestaciones, y están los diferentes equipos de tracción. Bueno, después le pueden echar un repaso, no sé, pero nosotros esta es la forma simplificada de ver los equipos de tracción en la línea. Por ejemplo, ¿qué equipos de tracción hay? Están los SAT, un seccionador motorizado, está el CT, que es un control motorizado, el AD, el IBE. Todo esto tiene mando y comunicación a escala, ¿ya? En la foto de la izquierda se muestra la línea, el túnel, se ve un nicho, y al interior de este nicho se encuentra el equipo de tracción. Entonces, ahí mismo, ahí en el terreno. Y acá a la derecha un plano 3D de un equipo de tracción. Acá es una foto con mayor zoom de un SAT. Esto está en New, le dice ahí. ¿Ya? Pueden ver también el detalle que salen cables, y esos son los cables de conexión arriba. A ver, acá se ve ya en tamaño muy pequeño, que por ambos lados salen los cables. Esto es de este SAT,
se conectan arriba a la catenaria. Y la catenaria, como lo ven, aislada. Estamos aislados. Entonces, este es el equipo que le da la continuidad. Los cables de tracción son cables también monopolares, ¿cierto? De aislación PKB, son de cobres, con aislamiento, con una cubierta. Este es más simple, no tiene la semiconductora, no tiene la pantalla de cobre, sino que tiene esos tres elementos, ¿ya? Y ahí una muestra, una vista de su instalación ahí en terreno. Su estación de alumbrado fuerza permite entregar los 80 a 220 volts, que es ¿cierto? La atención de uso que tenemos en nuestras casas y que también es necesaria para todos los artefactos en las estaciones. Entonces, destinamos a alimentar a todos los equipamientos de estaciones y túneles y asegurar la disponibilidad de energía a los servicios asociados a la operación de la línea. Entonces, por cada estación tenemos 2 SAF. SAF de vía 1 y SAF de vía 2. ¿Ya? Equipos principales, hay celdas de 24 kV, transformador seco, transformadores de 20 que transforman de 20 kV a los 400 volts, y tableros de baja tensión, que son los tableros generales, y con ellos se alimentan todos los demás servicios. Entonces, en línea 6 existen 20 SAF, y en línea 3 existen 36 SAF. Entonces, si vamos sumando, también estamos hablando de dentro de las líneas y del sistema metro, hay muchas subestaciones. Tiene mando, medición, comunicación, escala. De servicios auxiliares, ¿qué tiene? Sistema cargador y batería. Esto también es principalmente para la alumbrado de emergencia, cuando hay un blackout, ¿cierto? Se cae la transmisión de energía o hay una falla. Metro tiene cómo tener alumbrado de emergencia para poder evacuar a las personas, ¿ya? Todo ese tema de seguridad de la operación la tenemos que implementar nosotros en el proyecto. Y otro elemento es los conjuntos de UPS. Esto es para alimentar, principalmente para alimentar el automatismo del tren, ¿ya? También tiene batería y tiene su respaldo en caso de haya un blackout. El tren no pierda, los trenes no pierdan su automatismo, no se descontrolen, se podría decir. Hay la foto de la SAF, un transformador. Este puede ser de 600 kVA o 400 kVA, no sé cuál será el caso. Atrás aparece la UPS, tiene su alumbrado, este recinto, tiene canalizaciones. ¿Ya? Taller y cochera, también esto es algo muy importante y que demanda muchos recursos, mucho trabajo, son los talleres. Los talleres donde se guardan los trenes, donde se reparan trenes, se hacen mantenimiento de los trenes. Entonces, para cada línea se tiene un taller. Entonces, y este taller de un hacer de 2 SAF. Entonces, no tiene sistema cargador y banco de baterías, sino que tiene grupos generadores. Debido a que el taller se encuentra en superficie,
Metro ya puede instalar generadores, no así en el caso de en túneles. Nosotros es imposible cumplir con las normas ambientales y de seguridad para disponer de generadores, por lo tanto ocupamos cargadores de batería. En el taller ocupamos generadores, ¿ah? También conjunto UPS. Esto es un esquema de un taller con sus diferentes vías. Entonces, bueno, ahí se ven las cocheras, se ven talleres de mantenimiento, se ven unas vías de prueba, tienen diferentes cosas, tiene sus accesos, una máquina de lavado. Miren, esto está con muchos colores, parece un chaleco de lana. Entonces, esto está relacionado a, a diferentes seccionadores, diferentes alimentaciones. Entonces, yo me voy a mi plano esquema eléctrico y veo esos mismos colores ahí abajo. Entonces, si abro un seccionador, dejo sin alimentación eléctrica a ciertas vías. Entonces, con eso, personal, trabajadores, a hacer el mantenimiento correspondiente, sale y se alimenta nuevamente para que el tren pueda ponerse en movimiento. Sí, interfaz con la obra civil. El primero y más importante es los recintos donde van a ir instalados los equipos de sistema eléctrico. Por ejemplo, el CDC Franklin. Acá es así como te lo entregan. Foto a la izquierda. Yo se lo mostré anteriormente cómo está ahora con la celda, con todo los equipamiento eléctrico. Eso es un interfaz y foto a la derecha de la SAF Inés de Suárez. Entonces, así es la forma en que la obra civil te entrega. Entonces te entrega el recinto velado. La obra civil, bueno, en magnitud es tremendo en metro porque hace los piques, hace los túneles, hace las estaciones y hace para nosotros los recintos. Pero los sistemas somos de vital importancia porque ellos nos entregan el recinto y ahí, ¿cierto? No hacen nada con el recinto, tienes que llenarlo de equipo tienes que conectarlo y gracias al sistema de energía empieza a tomar vida la línea, ¿cierto? Todos los sistemas dejen de ser inertes, ¿ya? Entonces, bueno, la obra civil tiene que entregar un recinto en buenas condiciones, pues con el piso nivelado, con las paredes pintadas, con el sistema de iluminación. También hay un sistema de inyección de aire. Hay que hablar del sistema puesta a tierra, que también lo ponen ellos. Etcétera, etcétera, canalizaciones también. ¿Ya? Ahí vemos era el tendido de cable en el SAF. ¿Ya? Canalizaciones, esa es otra interfaz con la obra civil. Entonces ellos tienen que hacer caminos de cable para que todos los demás sistemas puedan tender cable. ¿Ya? Interfaces con otros sistemas. El sistema eléctrico tiene que darle energía al tren, ¿cierto? Entonces tiene una interfaz con material rodante. El sistema de energía tiene que también darle energía a las puertas de andén. Si han visto las líneas 6 y 3 en los andenes, para abrir y cerrar y todo lo que necesitan energía. El mando centralizado. Nosotros tenemos que enviarle todas las señales de nuestro equipamiento al SCADA. Entonces, esa es otra interfaz. Con la vía, la catenaria, ¿cierto? ¿Dónde te vas a conectar para energizar la catenaria? ¿Dónde te vas a conectar para el retorno del riel? La ventilación. Y con las máquinas de cobro, los peajes, también, todo eso necesita energía. ¿Ya? Material rodante, dimensionamiento de los equipos.
Entonces se hace una simulación y ahí se ve qué potencia es la que se necesita. Entonces con eso se dimensionan los transformadores, los rectificadores, sabiendo la corriente, la potencia que se va a requerir. ¿Ya? Abajo una alimentación de los trenes, foto del tren y un esquema desde el pantógrafo, ¿cierto? Donde dice S1, N2, S1. Más abajo están los inversores. Entonces este es un esquema eléctrico del tren. Un mando centralizado, cómo van las señales hacia la escala. Los controladores envían señales a la energía, cada estación, y de ahí sea Lord Cochrane, sea Neptuno, CDC, SAF1, SAF2, envían señales para que sean gestionados por el Estado. Fácil con ventilación, electromecánico y peaje. Con ventilación. Esta es una foto de fábrica de un equipo de ventilación. Son tremendos ventiladores que tienen que mover aire dentro del túnel. ¿Ah? Sistema de peaje, las máquinas de cobro. Energizar escaleras mecánicas y ascensores. Si van sumando, esto consume mucha energía. ¿Ah? Bueno, todo esto, Metro está llevando contratos de compra de energía, lo está llevando a que sean generadoras renovables. Se está comprando principalmente generadoras eólicas, fotovoltaicas, etcétera. Entonces está apuntando eso. Se va a hacer es una empresa muy sustentable, Metro. Y bueno, ahora está de moda la electromovilidad, ¿cierto? Pero como ya les nombré, en 1975 fue el primer tramo que se inauguró San Pablo Moneo. Entonces la primera electromovilidad acá en Chile, en Metro hablan de 1975. Entonces acá en Chile tenemos mucha experiencia ya de electromovilidad. Entonces es una cosa igual que nos enorgullece de ser una empresa sustentable y de ir mirando el futuro. Tratamos de poner tecnología la más avanzada que hay en el mundo con respecto a líneas de metro. ¿Ya? Bueno, y ahora para terminar voy a mostrar unos videos de montaje que se hicieron en el proyecto de la línea 6.3. Bajo montaje Lord Cochrane, se tendió cable, no sé si va muy rápido, ahí UFAS, ¿ya? Conectores, esos se conectan a la celda, la foto que ya les mostré, ¿cierto? En el CS Franklin. No sé si pueden ver un tablero, con cargadores. Pruebas, recién a pruebas de aislación, conexiones, ediciones, bajos de montaje
en taller, abajo en el terreno técnico, confección de escalería, canalización. Estos son equipo de tracción, montaje de equipo de tracción, montajes de baterías para los cargadores. ¿Ya? Tendido cable. Bajando los redes de cable por el pique de la grúa. Recibe abajo, lo recibe un camión. Tendido cable en canaleta. Bueno, eso sería la presentación que les tenía preparado. No sé cómo se organizan, si tienen consulta, algún Bueno, comentario. bueno, Edwin, muchas Les gracias por la traté de presentación. mostrar un resumen de lo que hacemos en Metro, los Ujú. proyectos de Metro. Espero Muchas que gracias, les haya Edwin. gustado. Personalmente, la verdad que no, Y no conocía los datos eléctricos de Metro, así que fue un gusto eso, poder conocer al fin los datos del sistema eléctrico de Santiago, del Metro. Sí, tenemos consulta, Edwin. Mira, la primera, ¿por qué se usa corriente continua? se ocupa corriente continua porque, primero que nada, es la forma más eficiente de transmitir energía hacia los trenes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este tren se está moviendo, los trenes, hay ¿cómo se llama? Son muchos trenes que se están moviendo en la línea, entonces es la forma más eficiente de transmitirla. ¿Por qué? También hay otra razón. La transmisión de corriente continua, ya su límite ya está 1500 volts, entonces son niveles de tensiones bajos comparados con la tensión alterna. Entonces no necesitas muchas distancias de aislación, eh, Entonces lo que a nosotros nos limita en el túnel abajo es el espacio. Por ejemplo, en trenes, eso se usa en trenes urbanos. Por ejemplo, en trenes interurbanos se ocupa alterna de 25 kilovolts. Lo que pasa, por ejemplo, en España, yo lo vi en España, eso, 25 kilovolts. ¿Qué pasa? Ellos arriba en la superficie pueden poner tremendos postes con tremendos aisladores y en aire, entonces se puede hacer eso. En cambio, en el túnel abajo, no puede, siempre los metros, ya sea en Francia, en España, en todos lados, que ocupa corriente continua, hasta 1500 volts, por el tema de las aislaciones. Perfecto, perfecto. Otra consulta, ya que se habló de las barras, ¿cierto? Barra guía y tercer riel, ¿hay algún sistema de protección en caso que alguna persona caiga? ¿O qué pasa en ese caso? Pasa en ese caso, mira, sí, hay protecciones de cortocircuito, cosas así, que podrían operar, pero no siempre esa resistencia falla, que es la que nosotros ofrecemos cuando hacemos el puente ahí, es difícil de calcular. Entonces,
si es que tú tocas positivo con negativo, peligro de muerte. Por eso que hay mucha advertencia y por eso que las líneas nuevas que se están haciendo, las 6 y 3, no, la seguridad es que la catenaria va arriba, entonces si te caes no hay problema, y las puertas andén también impiden cualquier caída hacia la vía. Perfecto. Se habló de los transformadores. ¿Cuáles son las características de esto? Mira, esos que mostré, que son de 5150 kVA, de 20 kV a 1175 volts. Tienen doble devanado secundario. Tienen primario en estrella, y tienen secundario en delta, y tienen secundario en estrella. Son transformadores secos, con sus bobinas encapsuladas en resina epóxica. Eso se podría como Sí, ahí ya se explicó. bueno, ese es para los de rectificación, pero también tenemos para estaciones de alumbrado fuerza que son de 400 kVA, o en otros casos son de 600 kVA, y son de 20 kV a 400 volts. Son delta estrella, los comunes normales de distribución. Perfecto. Se habló también de los bancos de batería. ¿Cuál es la utilidad de los bancos de batería y por qué está calculado? Porque indicaba 3 horas. 125 BDC y 220 BDC. Sí. Bien, buenas preguntas, muchachos. Sí, los cargadores de batería los tenemos para dos funciones. Una función, o sea, hay dos tipos de cargadores de batería en el MET, en las líneas. Uno es para alimentar los servicios auxiliares de las subestaciones. O sea, para, perdona, alimentar las subestaciones los servicios auxiliares, ¿cierto? De la celda, entonces para que no pierdan para que se sepa, por ejemplo, de forma remota qué está pasando y para poder abrir, cerrar, para tener un tiempo de respaldo para sus maniobras, operaciones. ¿Ya? Porque no podemos dejar la subestación sin sus mandos, ¿sí? Entonces esos cargadores son de 125 volts de corriente continua con autonomía de 3 horas. Entonces se corta la energía, agua arriba, tenemos 3 horas para poder saber el estado de la celda, de los transformadores, etc. Tenemos los otros cargadores que son los que van en los SAF que van en las estaciones. Estos cargadores, su función principal es el alumbrado de emergencia. Entonces, si se corta la energía, hay un blackout, se corta la energía agua arriba, tenemos alumbrado de emergencia para poder evacuar la estación lo antes posible y así poder las personas salir de la estación sin riesgo. Entonces, el alumbrado de emergencia tú lo puedes encontrar en las vías de evacuación. Entonces, lo vas a encontrar en los túneles, en caso de que los túneles se queden parados, ¿cierto? A mitad de la línea en la estación, tú puedas evacuar el tren, salir por el túnel y los caminos de evacuación dentro de la estación, o sea, por la escalera hasta que cumpla su salida. Esos son los cargadores de baterías. Perfecto. ¿Y cuál es el trabajo como eléctricos en el metro? Yo creo que Sí, se el refiere metro, como técnico eléctrico.
Sí, el metro, como metro, tenemos hay mucha ocupación de electro. Ustedes ya vieron el tremendo sistema que se tiene que armar para que esté día a día los trenes circulando y puedan mover la ciudad. Entonces, se utilizan mucho. Estoy en el área de proyectos. Ahí tenemos un área eléctrica. Entonces, para los proyectos, como metro propiamente tal, no somos muchos, pero tenemos área de proyectos, área de ingeniería. Esos son principalmente los que trabajamos, los eléctricos que trabajamos para proyectos. Pero es donde se demanda mayor gente, especialistas eléctricos para los proyectos, hay un contrato del sistema eléctrico. Por ejemplo, se va a hacer la línea 7. Nosotros ahora estamos en un periodo de preparación para la licitación. Entonces, nosotros como metro, se licita ese contrato de sistema eléctrico y se lo gana una empresa. Por ejemplo, ahora quien está trabajando en metro para proyectos, Siemens, la extensión línea 3, con la red para la extensión línea 2. La línea 6 y 3 fueron a Bengoa, y, por ejemplo, para la licitación se está presentando como 10 empresas. Entonces, son las que hacen el trabajo, son las que compran los equipos, son las que montan, son las que prueban los equipos, son las que ponen en servicio. Entonces, ellos necesitan una gran cantidad de gente, de técnicos, eléctricos especialmente, porque este suministro eléctrico, bueno, este contrato eléctrico es como media tensión y tableros generales, pero también se necesita técnico eléctrico para otros contratos. Por ejemplo, yo le hablé de ventilación, también necesitan eléctricos ahí también yo conozco gente eléctrica ahí de ventilación. Por ejemplo, una empresa de ventilación es Soler y Palau. Lo electromecánico son los ascensores y escaleras mecánicas, también trabaja gente eléctrica. Ahí, por ejemplo, la más común es ThyssenKrupp. También con nosotros trabaja gente bueno, los de las Pandem también tienen eléctrico, una empresa francesa, Faiveley. También gente eléctrica trabaja en el sistema de comunicaciones, por ejemplo, que es ICE, y etcétera, etcétera. Eso es lo que es proyecto, pero Metro también tiene que mantener su sistema eléctrico, ¿no? O sea, ella está también la gerencia de mantenimiento. Ya yo soy de gerencia de proyectos. Entonces nosotros le entregamos a ellos este sistema. Señores, ahí está en servicio y hace cargo. Entonces ellos tienen que hacerse cargo de mantener, de que todo funcione a la perfección. Ese es un trabajo de día a día. Ahí sí de metro hay mucho técnico eléctrico y también hay contratos de mantenimiento. Generalmente es, por ejemplo, Abengoa hizo la línea 6 y 3. Abengoa tiene un contrato de 20 años para mantener el sistema eléctrico de la línea 6 y 3. Ahí tienen mucho trabajo de técnico eléctrico. Perfecto, Edwin. Y la última consulta, ya en honor al tiempo, y siempre se hace a todas las personas que nos dan las charlas, es ¿qué espera usted de un técnico eléctrico de la Santa María? Tanto de forma técnica como de forma interpersonal. Bueno, yo soy exalumno de la Santa María. Sí, pero un exalumno de la Santa María, bueno,
que sea proactivo, que entienda lo que está haciendo, que no haga las cosas porque lo mandaron, porque así generalmente no, bueno, ahí se nota que no hay motivación y generalmente puede que se demore y se lleve y se causen errores. Entonces tiene que ser como entusiasta, proactividad y que entienda qué está haciendo. Tú al entender las cosas, como que te da más autonomía, de aportar y evita errores. Eso, eso es algo. Y lo otro que, bueno, algo básico es la buena convivencia y el respeto entre sus colegas y tus colegas y todas las personas que trabajan con ellos. Eso. Perfecto, señor Ewin. Bueno, no queda nada más que darte las gracias por la presentación. ¿Ya? La universidad obviamente está a las puertas abiertas cuando quieran, cuando volvamos obviamente a retornar a esto para que conozcan la sede. ¿Ya? Y de hecho, ojalá que estas charlas también se den allá presenciales. ¿Ya? Esa es la idea de ir preparando estas charlas para que después, en algún tiempo futuro, podamos hacer las charlas presenciales y hacer todo algo bien entretenido. Así que nada más que agradecer por la presentación y muchas gracias. Ha sido un placer y también quedo a disposición. Cualquier duda, cualquier cosa, también quedo a disposición y espero ir presencial también. La pandemia nos ha quitado muchas cosas como ese tema de juntarnos, hacer las cosas ahí presenciales. Así que, nada, espero le haya gustado. Eso. Bueno, nos despedimos entonces. Que esté muy bien. Gracias por todo. Todo.